porque un mendigo que dormía en la calle miró al hombre más poderoso del mundo directo a los ojos y le ordenó que se apartara porque le tapaba el sol. Escúchame bien. He recorrido más inviernos de los que puedas imaginar. He visto morir a los débiles y sobrevivir a los que dejaron de necesitar excusas. Y hoy te voy a contar la historia de un hombre que entendió algo que la mayoría muere sin comprender. El que no necesita nada, no le teme a nadie. Su nombre era Diógenes. Mientras Atenas entera se arrastraba detrás del oro, del estatus, de un lugar en la mesa de los poderosos, él hizo algo que nadie se atrevía a hacer. Se despojó de todo. Vivía en un tonel de barro, en plena plaza pública, y no le debía absolutamente nada a nadie. Un día se le paró enfrente a Alejandro Magno, el conquistador que ya tenía medio mundo bajo su bota. Le dijo: «Pídeme lo que quieras, puedo dártelo». Diógenes ni se movió. Lo miró con el desprecio de quien ya no necesita ser impresionado y le soltó: «Apártate, que me tapas el sol». Ese día, el hombre más poderoso de la historia se quedó mudo, porque acababa de chocar contra algo que ningún ejército puede comprar. Un hombre al que ya no se le puede ofrecer nada, porque ya no le falta nada. Tú llevas años cargando cosas: trabajo, casa, familia, obligaciones que nadie te agradece. Y muy en el fondo ya lo sabes. La mitad de eso no te trajo paz, te trajo más cadenas. El auto nuevo se volvió viejo en 3 meses. El ascenso que perseguiste como loco te robó las noches de sueño. Y aún así sigues corriendo, convencido de que la próxima cosa sí te va a calmar. Mentira. Diógenes lo comprobó 2000 años antes de que existieran los consultorios de terapia. La paz no se compra acumulando, se conquista necesitando menos. Yo no cazo por ambición, cazo por lo que necesito, y ni un gramo más. Un lobo que acumula más de lo que puede cargar se vuelve lento, se vuelve presa. El que menos necesita es el único que camina sin que nada lo pueda derribar. Esta es la primera de 10 reglas que este hombre dejó grabadas, no en templos ni en universidades, sino en la forma brutal en que decidió vivir. No son teorías bonitas, son órdenes directas para quien ya está cansado de que la vida lo controle. Regla número 1. Lo que no necesitas ya no tiene poder sobre ti. Deja de mentirte. Mira de frente todo lo que cargas hoy, en tu casa, en tu rutina, en tus compromisos, y pregúntate cuánto de eso lo elegiste tú y cuánto solo lo aceptaste porque así se hace. Diógenes se quitó de encima todo lo innecesario, y al hacerlo, el mundo perdió el control sobre él. Ya no tenía nada que quitarle, porque ya no dependía de nada externo para estar en paz. No te estoy pidiendo que regales lo que tienes. Te estoy exigiendo que revises, sin excusas, qué de todo eso sostiene tu paz de verdad y qué solo alimenta el miedo a no ser suficiente. Ahora repite conmigo y hazlo en voz alta. Lo único que de verdad necesito ya está dentro de mí y nadie me lo puede arrebatar. Diógenes ya había entendido que lo que no necesitas no te puede dominar. Pero la vida, cuando cree que ya te venció, siempre encuentra una forma más de intentarlo. Y lo que le pasó después, te lo voy a contar sin adornos, porque necesitas escucharlo tal como fue. Un día, mientras caminaba junto a un río, vio a un niño arrodillado en la orilla. El niño tenía sed y no cargaba nada consigo. Simplemente juntó las manos, formó un cuenco con ellas y bebió agua directo del río. Diógenes lo observó en silencio, y en ese instante sacó de su bolsa la única posesión que le quedaba, un cuenco de madera para beber. Lo miró y sin dudarlo, lo estrelló contra una piedra.
Un niño acababa de enseñarle algo que él, después de años despojándose de todo, todavía no había terminado de aprender. Siempre cargas más de lo que realmente necesitas. Siempre. No importa cuánto ya hayas soltado. Tú, que ya llevas décadas de vida, seguramente crees que aprendiste a vivir con lo justo. Pero mira bien tu casa, tu rutina, tu cabeza. ¿Cuántas cosas guardas por si acaso? ¿Cuántas conversaciones repites en tu mente sin ningún motivo? ¿Cuántas obligaciones cargas solo porque llevas tanto tiempo haciéndolo que ya ni recuerdas por qué empezaste? El desprendimiento no es un solo golpe. No es algo que haces una vez y ya. Es un trabajo diario, silencioso, que la mayoría abandona a mitad de camino porque cree que ya llegó. Regla número 2. Siempre hay un cuenco de más que todavía no has soltado. Yo he visto lobos viejos morir no por el hambre del bosque, sino por el peso de lo que se negaban a dejar atrás. Territorios que ya no podían defender, rencores contra otras manadas, orgullo que les costaba más energía sostener que cazar. El que de verdad quiere ser libre no se conforma con soltar una vez. Revisa una y otra vez qué cuenco sigue cargando de más. Pero Diógenes no solo enfrentó sus propias cosas, enfrentó también algo mucho más peligroso: la gente que finge. Cuentan que un día tomó una lámpara encendida y salió a caminar por la plaza de Atenas, en pleno día, con el sol brillando fuerte sobre su cabeza. La gente lo miraba extrañada. ¿Para qué llevaba una luz si ya había luz de sobra? Y él respondía, mirando fijo a cada uno: busco a un hombre honesto. No encontraba ninguno. Piensa en cuántas personas conoces que sonríen de frente y hablan distinto por detrás. ¿Cuántas veces te han prometido algo y luego actuaron como si nunca lo hubieran dicho? A tu edad ya conoces esa sensación mejor que nadie. La traición no siempre grita, muchas veces solo sonríe y te da la mano. Regla número 3. En un mundo lleno de máscaras, el que se atreve a ser honesto brilla como una luz en pleno día. Un lobo no finge ser parte de una manada que no respeta. No sonríe frente al peligro para luego atacarlo por la espalda. Su honestidad es brutal, pero es real, y eso lo hace confiable incluso para sus enemigos. Diógenes prefería la incomodidad de decir la verdad a la comodidad falsa de agradar a todos. Y hubo un momento donde Diógenes se atrevió a burlarse del pensador más respetado de su época. Platón había definido al ser humano como un animal de 2 patas sin plumas. Todos en la academia aplaudieron esa definición, orgullosos de su sabiduría. Diógenes tomó un pollo, le arrancó las plumas, entró al salón donde enseñaba Platón, lo lanzó al suelo frente a todos y dijo: «Aquí tienen al hombre de Platón». La sala entera quedó en silencio, porque Diógenes acababa de demostrar algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Las etiquetas que otros ponen sobre ti, por muy respetadas que suenen, no definen quién eres realmente. Arconte, tú también cargas etiquetas que otros te pusieron. El rol que te asignó tu trabajo, el papel que se espera de ti en tu familia, la edad que la sociedad usa para decirte qué ya no puedes hacer. Ninguna de esas etiquetas es tuya. Son plumas arrancadas de un pollo, presentadas como si fueran la verdad completa sobre ti. Regla número 4. No dejes que otros arranquen tus plumas y decidan quién eres. Ahora repite conmigo y que se escuche fuerte. Nadie más que yo decide quién soy, y ninguna etiqueta ajena tiene poder sobre mi verdad. Diógenes no llegó a esa forma de vivir de la noche a la mañana. Antes de dormir en un tonel, antes de burlarse de reyes, tuvo que perderlo todo.
y en esa pérdida encontró la lección más dura de las 10. Cuando era joven, en su ciudad natal, cometió un error grave con la moneda de su padre. Fue expulsado, desterrado, obligado a dejar atrás su casa, su apellido, su lugar en el mundo. Llegó a Atenas sin nada, sin nombre conocido, sin manada que lo respaldara. Cualquiera se habría quebrado ahí. Él no. Le preguntaron una vez de dónde venía, esperando que dijera el nombre de una ciudad, de una familia, de un origen del que sentirse orgulloso. Él respondió algo que ningún hombre de su época se atrevía a decir: «Soy ciudadano del mundo». No pertenecía a ningún territorio, a ninguna tribu, a ningún apellido, y precisamente por eso nadie podía arrebatarle su lugar, porque su lugar no dependía de ningún mapa. Tú, a estas alturas de tu vida, probablemente perdiste cosas que dolieron de verdad. Un trabajo que creías tuyo para siempre, un lugar donde pensabas envejecer, personas que juraron quedarse y no se quedaron. Y quizás sigues cargando esa pérdida como si definiera quién eres ahora. Diógenes te enseña algo brutal. Tu valor nunca estuvo en el lugar de donde vienes, ni en lo que perdiste. Estuvo, siempre, en lo que decides hacer con lo que te queda. Regla número 5. No perteneces a un territorio. Perteneces a tu propia decisión de seguir de pie. Yo he visto lobos expulsados de su manada de origen, obligados a cruzar montañas que no conocían, sin territorio, sin nombre, sin nadie que respondiera por ellos. Y esos son, casi siempre, los que terminan liderando la manada más fuerte que jamás existió. Porque no cargaban el peso de un territorio que defender, cargaban la libertad de empezar de nuevo sin ataduras. Hubo otro momento en la vida de Diógenes que muy pocos conocen. Cayó en tan mala fortuna que terminó siendo vendido como esclavo en un mercado. Cualquier hombre en su lugar habría suplicado piedad. Cuando el comprador le preguntó qué sabía hacer, Diógenes respondió con una calma que desarmó a todos los presentes: «Sé gobernar hombres. Véndeme a alguien que necesite un amo». Terminó, contra toda lógica, educando a los hijos del hombre que lo había comprado y ejerciendo sobre esa casa una autoridad que ningún otro esclavo jamás tuvo. Ahí está la regla más incómoda de aceptar. Las circunstancias externas pueden encadenar tu cuerpo, pero jamás pueden encadenar tu forma de pensar, a menos que tú se lo permitas. Puedes perder tu trabajo, tu salud, tu estabilidad, y aún así seguir siendo, por dentro, quien de verdad manda en tu propia vida. Regla número 6. Pueden comprar tu tiempo, pueden comprar tu esfuerzo, pero jamás pueden comprar tu autoridad sobre ti mismo si tú no se la entregas. Un lobo capturado, encerrado, puede perder su libertad de movimiento, pero jamás deja de ser lobo por dentro. Sigue esperando, sigue observando, sigue calculando el momento exacto para recuperar lo que es suyo. La jaula cambia el espacio, nunca cambia la naturaleza de quien está adentro. Y ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo distinto a todo lo anterior. Quiero que en los comentarios escribas tu nombre. No una palabra clave, no una frase repetida, tu nombre real, como quien deja su huella en la corteza de un árbol viejo que sabe que va a seguir en pie mucho después de que tú y yo ya no estemos. Escribe tu nombre, para que quede constancia de que hoy decidiste dejar de ser esclavo de lo que ya perdiste. Ahora repite conmigo, y que se sienta en el pecho: nada externo tiene autoridad sobre mí, a menos que yo mismo se la entregue. Diógenes ya te enseñó que lo que no necesitas no te domina, que siempre hay un cuenco de más por soltar, que la honestidad brilla en un mundo de máscaras, que nadie más decide quién eres, que tu valor no depende de un territorio y que tu autoridad interior jamás se vende. Pero todavía le quedaban 4 golpes más de sabiduría, y son quizás los más difíciles de tragar. Cuentan que un día,
en pleno mercado de Atenas, alguien se burló de él frente a una multitud, esperando verlo enfurecer como cualquier hombre normal. Diógenes ni se inmutó. Se quedó mirando fijamente al que se burlaba, en completo silencio, hasta que el propio burlón, incómodo por no obtener reacción alguna, se retiró avergonzado. Diógenes entendió algo que la mayoría tarda toda una vida en aprender. Quien busca hacerte reaccionar, se alimenta de tu reacción. Si no se la das, se queda con hambre. Tú ya has vivido suficientes años como para conocer a esas personas que disfrutan provocarte, que buscan sacarte de tus casillas para sentirse superiores por un instante. Cada vez que les entregas tu enojo, les regalas exactamente lo que estaban buscando. Regla número 7. El silencio frente a la provocación no es debilidad. Es hambre que tú decides no alimentar. Un lobo no le ladra a cada animal que le gruñe desde lejos. Sabe que gastar su voz en cada provocación menor lo deja sin fuerza para el momento en que de verdad importa defenderse. El silencio, bien usado, es más peligroso que cualquier grito. Hubo también un día de invierno particularmente cruel, donde Diógenes, ya viejo, fue encontrado tiritando de frío junto a su tonel. Alguien le ofreció compasión, esperando verlo quejarse de su suerte. En cambio, él respondió que el frío solo le recordaba que seguía vivo y que un hombre muerto ya no siente nada, ni frío ni calor. Prefería sentir el dolor del invierno a la nada del que ya dejó de vivir con intensidad. Tú, a tu edad, conoces el frío del que habla Diógenes, no el del clima, sino el de las pérdidas, el de los cuerpos que ya no responden igual, el de los años que pesan distinto que antes. Y aún así, cada mañana que despiertas sintiendo ese peso, es la prueba de que todavía estás aquí, todavía tienes algo por hacer. Regla número 8. El dolor que todavía sientes es la confirmación de que sigues vivo, no la señal de que ya perdiste. Se cuenta también que Diógenes, en sus últimos años, caminaba de día con su lámpara encendida, no ya buscando un hombre honesto entre extraños, sino buscándolo dentro de sí mismo cada mañana, revisando si él seguía siendo fiel a lo que predicaba. Nunca dejó de examinarse, incluso después de haber enseñado a reyes y filósofos. La sabiduría, para él, no era un título que se ganaba una vez, era una revisión diaria que nunca terminaba. Regla número 9. La sabiduría no se conquista una sola vez, se revisa todos los días, incluso cuando ya crees haberla alcanzado. Y la última de sus enseñanzas quizás sea la más simple, y por eso mismo la más ignorada. Cuando le preguntaron qué le gustaría que hicieran con su cuerpo después de morir, respondió que lo tiraran fuera de la ciudad, sin ceremonia, sin lápida, sin monumento. Le dijeron que entonces los animales lo devorarían y él respondió con una sonrisa: «Denme entonces un palo al lado para espantarlos». Le recordaron que, estando muerto, no podría usar ese palo, y él respondió lo único que de verdad importaba: «Entonces, ¿qué me puede importar lo que le pase a mi cuerpo si ya no voy a estar yo para sentirlo?» Regla número 10. El día que dejes de temerle a tu propio final, empezarás a vivir sin miedo a perder nada en el camino. Ahora repite conmigo, y que retumbe: no le temo al frío, no le temo al silencio ajeno, no le temo a mi final, porque mientras respire, sigo siendo dueño de mi camino. Ya conoces la historia de un hombre que lo perdió todo, y precisamente por eso terminó siendo el único al que nadie pudo quitarle nada. Un hombre que vivió lo que hoy llamamos mentalidad de lobo: necesitar poco, depender de nadie y caminar con la cabeza en alto aunque el mundo entero corra en dirección contraria. 10 reglas te dejó grabadas en la forma brutal en que decidió vivir cada día. Que lo que no necesitas ya no tiene poder sobre ti,
que siempre hay un cuenco de más que todavía no soltaste, que en un mundo de máscaras el honesto brilla como luz en pleno día, que nadie más que tú decide quién eres, que no perteneces a un territorio, perteneces a tu decisión de seguir de pie, que pueden comprar tu tiempo, jamás tu autoridad sobre ti mismo, que el silencio frente a la provocación es hambre que decides no alimentar, que el dolor que todavía sientes es la prueba de que sigues vivo, que la sabiduría se revisa todos los días y que el día que dejes de temerle a tu final, empiezas a vivir sin miedo a perder nada en el camino. Esa es la esencia del lobo solitario estoico. No necesita manada para sostenerse, no necesita aplausos para saber que va por el camino correcto. Quedarte hasta aquí no es poca cosa. Mientras la mayoría abandona buscando algo más fácil, tú te quedaste. Has cargado años de trabajo y familia sin que nadie te agradeciera lo fuerte que has sido para sostenerlo todo. Yo te lo digo ahora. Eso ya te hace más fuerte que la mayoría. Los inviernos más duros no te destruyen, te revelan cuánta fuerza guardabas sin saberlo. Todavía te quedan cacerías por delante, y ese camino se ve distinto ahora que llevas contigo estas 10 reglas. No necesitas más de lo que ya eres. Necesitas menos ruido y más conciencia de lo que ya tienes. Mereces creer que lo mejor de tu camino todavía no ha llegado. Si esta historia te sacudió algo por dentro, no dejes que se quede solo en este momento. Activa la campanita ahora, porque seguimos entregando este mismo nivel, vídeo tras vídeo. Antes de irte, tienes otro vídeo esperándote en pantalla. Repite conmigo. Ya no necesito lo que antes creía indispensable, y esa verdad ya no me la quita nadie. Nos vemos en el próximo camino.